Qué bueno que llegaron. Les voy a invitar, mis hermanos, los que están atrás, que casi no los veo, que pasen al frente, por favor. Somos pocos para sentirnos en casa. Nuestro pastor siempre nos dice que somos hermanos y somos familia. Podemos estar confiados de que nadie muerde aquí, ¿verdad? ¿Nadie muerde? No, muy bien. Vamos rápidamente a Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10, vamos a estar en los versículos 38 al 42. Hoy vamos a hablar de una historia que yo creo que todos la hemos escuchado, todos la hemos leído, a lo mejor ya te la sabes de memoria, pero creo que es un buen tiempo para hablar sobre este tema. Para aquellos que toman nota, el sermón se llama Prioridades. Prioridades. Voltea con el que tienes a un lado y dile, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad en esta vida? En Lucas capítulo 10 vemos una historia sobre dos hermanas. Ahorita le vamos a dar lectura, pero estas dos hermanas, la hermana mayor invita a Jesús a su casa a comer, y mientras la hermana mayor se atareó de tantas cosas y de tanto que hacer, la otra hermana decidió sentarse a los pies de su maestro y escuchar sus palabras. La hermana mayor en su queja le dice, Señor, mira que no tienes cuidado, que yo estoy haciendo tanto, que yo estoy trabajando duro y mi hermana solamente está ahí escuchando. Pero Jesús le dice unas palabras muy sabias, le dice, Marta, María ha escogido lo mejor, la parte buena, y esta parte no se le va a ser quitada. Vamos rápidamente a nuestra cita, Lucas capítulo 10, versículo 38, ¿lo tenemos en pantalla? 10:38 dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y uno respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta historia todos la conocemos, ¿verdad? Todos la hemos escuchado, todos la hemos leído, hasta a lo mejor te la sabes de memoria, pero creo que como seres humanos, como personas de carne y hueso, muy a menudo nos pasa esto en nuestras vidas. Tenemos un desvío en nuestras prioridades. La palabra prioridad hoy en día se usa mucho. Hay muchos libros que hablan acerca de cómo organizar tu vida conforme a tus prioridades. Hay muchos seminarios que te enseñan cómo tener una vida exitosa, ordenando tus prioridades. Y esta palabra tan importante en nuestras vidas, prioridad, hoy en día ha perdido su valor. ¿Por qué? Porque hoy en día se habla de muchas cosas en cómo organizar tu vida, pero olvidamos la cosa más importante que es Dios. A menudo queremos organizar nuestras vidas priorizando cosas que realmente importan, pero que no es lo más importante en nuestras vidas. Y lo más importante en nuestras vidas, constantemente olvidamos, ponemos hasta el último y le damos solamente las sobras que tenemos. Las sobras de nuestro tiempo, las sobras de nuestro amor, las sobras de nuestra pasión, las sobras que a lo mejor ya no pensamos que importan mucho. A medida que las personas en esta vida crecen, a medida que los jóvenes van creciendo y se vuelven adultos y comienzan a trabajar y se casan y tienen hijos y después nietos, la vida se parece como si se llenara de más y más y más que hacer, más y más trabajo, más preocupaciones, más tareas, más afanes, más cosas pendientes. Y esto nos causa, mis hermanos, estrés, nos causa dificultades en poner en orden nuestras prioridades, y como consecuencia a menudo dejamos a Dios hasta el final del vagón del tren.
Tenemos tiempo, somos fieles en nuestro trabajo y eso es bueno. Somos fieles en nuestro hogar y eso es bueno. Somos fieles en nuestra iglesia y eso es bueno. Pero muchas veces no somos fieles al Señor por tantas y tantas y tantas tareas que tenemos en el día a día. Yo te lo puedo decir. Desde la mañana comenzamos, levántate, haz el desayuno de bebé, prepara su pañalera, cámbiala. Yo le estaba platicando a alguien, le decía, a mí me gusta cuando es de mañana y mi bebé está dormida como piedra. Y la puedes mover y le quitas y le pones y no se despierta. Esas mañanas las disfruto. Porque hay otras mañanas en las que grita, patalea, se voltea, no se deja. Parece una guerra mundial. Pero todo eso, mis hermanos, hace que nos olvidemos de Dios. Estamos tan atareados en la vida, tan preocupados en la vida, tantas ocupaciones que hay que hacer en la familia, en el trabajo, tal vez en la iglesia, tal vez como persona, que olvidamos constantemente lo que nos tiene con vida, lo que sustenta nuestra vida espiritual, lo que sustenta nuestra vida física, que es Dios. Por definición, una prioridad es algo que toma el primer lugar sobre todas las cosas. Tú tienes una lista de cosas que tienes que hacer. Tú tienes una lista de cosas que son importantes en tu vida. Pero lo prioritario es lo que tienes mero arriba de esa lista. Si tú tienes algunas tareas pendientes, siempre vas a poner como prioridad lo más importante. O en su defecto, lo más urgente. Muchas veces podemos actuar como jóvenes. Los jóvenes tienen cosas que hacer, tienen tarea, algunos trabajan, algunos tienen que hacer quehacer en el hogar, pero siempre la prioridad del joven, ¿cuál es? Un rectangulito con una pantalla, ¿verdad? Y ahí los ves. Tal vez no es lo más importante, no es lo más urgente, no es lo que más beneficia, pero sin duda los jóvenes tienen esa prioridad urgente de estar en sus teléfonos. Y muchas veces podemos actuar como jóvenes. Tenemos una lista de tareas que hay que hacer. Tenemos cosas importantes, verdaderamente importantes que hay que hacer. Pero hay una cosa que sobresale sobre todas las cosas. Que muchas veces negamos eso para hacer otras cosas que a lo mejor no es lo más importante en nuestra vida. David en sus salmos expresa su prioridad. Si lees los salmos te darás cuenta que la prioridad de David era estar contemplando la hermosura y la grandeza de Dios. Eso lo podemos ver en los salmos. Cuando vemos la vida de Pablo y leemos sus cartas, nos podemos dar cuenta que la prioridad de Pablo era conocer a Dios, seguirlo a Él, llegar a Cristo para que así su vida sea semejante a la de Él. Y esta es una idea de cuál debe ser nuestra prioridad como creyentes. Admirar la hermosura de Dios, admirar la presencia, la grandeza, la santidad y la majestad de nuestro Señor. Pero también tenemos como prioridad buscar de Él, buscar de su palabra, buscar de su presencia, querer ser más como Él, para que su Hijo sea glorificado en nuestras vidas. Estas dos ilustraciones nos dejan saber cuál de todas las cosas tan importantes que tenemos debe ser la primera. Este pasaje de Marta y María y Jesús nos deja ver cómo el creyente debe de estar siempre ante su maestro, pero cómo constantemente olvidamos esa posición y nos atareamos en otras cosas secundarias. Hay una frase muy importante aquí en esos pasajes, y es lo que hacía María. María, ¿qué hacía? Se sentaba
y escuchaba la palabra de su maestro. Y una de nuestras prioridades como creyentes es sentarnos y escuchar la palabra de nuestro maestro. Y cuando digo sentarse y escuchar la palabra de tu maestro, no estoy diciendo solamente los jueves y domingos, sino en tu casa sentarte y escuchar la palabra de tu maestro, la palabra del Señor, la palabra encarnada de nuestro Señor. Don Whitney, un pastor bautista, dice lo siguiente. Dice, ninguna disciplina es más importante que la asimilación de la palabra de Dios. Nada puede sustituir la palabra de Dios. Simplemente no hay vida cristiana sana aparte de la leche y la carne de las Escrituras. Las razones para priorizar la palabra de Dios son obvias, porque en la Biblia Dios nos habla de sí mismo y en especial nos habla de Jesucristo, la encarnación de Dios. La Biblia desarrolla la ley de Dios para nosotros y nos muestra cómo nosotros violamos continuamente esta ley. En ella nos enteramos cómo Cristo nos sustituyó en nuestros pecados y murió por nuestros pecados. Además nos demuestra cómo debemos arrepentirnos y creer en Él para estar bien con Dios. En la Biblia aprendemos los caminos del Señor y su voluntad. Descubrimos cómo vivir de tal manera que agrade a Dios, así como lo que es mejor y más satisfactorio para nosotros. Nada de esta información eternamente esencial se puede hallar en otra parte o en otra fuente que no sea la Biblia. Por tanto, si hemos de conocer a Dios y ser como Él, debemos de conocer la palabra de Dios íntimamente. Este pastor Don Whitney dice, en pocas palabras, que como la información que nos da Dios de su palabra divina, eterna, buena y perfecta, está plasmada en la palabra, es necesario que el creyente conozca la palabra íntimamente. ¿Por qué? ¿En dónde puedes conocer los atributos de Dios? En su palabra. ¿En dónde conoce las obras de su Hijo, las obras del Espíritu en su palabra, los frutos del Espíritu en su palabra? No estamos hablando de una lectura común y corriente, no estamos hablando de una lectura cotidiana, estamos hablando de tomar el espíritu que tenía María, sentarnos a los pies de nuestro Maestro, leer su palabra, escuchar su voz, aprender de Él y obrar para que Él sea glorificado en nuestras vidas. Así que hoy quiero dar 2 puntos fáciles, sencillos, concisos, pero que creo que es de gran bendición para nuestras vidas, que nos va a ayudar a entender y a recordarnos cuál es nuestra prioridad en esta vida. Número 1, podemos ver la devoción que tenía María ante su Maestro. Vamos a Lucas 10:39, por favor. Lucas 10:39. Dice, hablando de Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Esto es muy interesante porque Jesús llega, lo más probable que con sus discípulos, a la casa de Marta y de María. Ahora, la Biblia no dice que Marta tuviera esposo, que María tuviera esposo. Lo más probable es que Marta fuera la hermana mayor, porque hace referencia a que era la casa de Marta. Y como cualquier judío en esos tiempos, al recibir a un rabino, a recibir a Jesús, a recibir a un maestro con sus discípulos, Marta y María deberían de haber estado en el quehacer.
Deberían de haber estado preparando la comida, preparando la bebida, preparando la mesa, lavando los pies tal vez de los invitados. Y Marta se preocupa de hacer todo esto, pero interesantemente María toma la posición de sentarse y escuchar. Sentarse y escuchar a su maestro. La posición que toma María de sentarse no es una posición cualquiera. Porque en los tiempos de los judíos, cuando un rabino, cuando un maestro se estaba dando una clase o estaba hablando con sus discípulos, los que se sentaban alrededor eran justamente sus discípulos. Pero María decide tomar esa posición y sentarse a los pies de Jesús. Y esto es muy interesante porque en aquel tiempo los rabinos no aceptaban mujeres como discípulos. Los rabinos no aceptaban que las mujeres se sentaran cerca de ellos para escuchar. Mas, sin embargo, Jesús permite que esa mujer se siente y permite que esa mujer tome la posición como un discípulo. Así que María está escuchando a Jesús. La atención de María, la prioridad de María, la preocupación más grande de María en ese momento no estaba en el quehacer, no estaba en las ocupaciones, no estaba en hacer lo que se supone que debería de hacer. La prioridad, la atención y la preocupación de María estaba en escuchar a su maestro, estaba en poner sus ojos en Jesús, estar concentrada en las palabras de Jesús y estar enfocada en lo que Él tenía que decir. Y María demuestra la actitud de un verdadero creyente. María demuestra la actitud que todo creyente debe de tener al momento de estar escuchando a su maestro hablar. Al momento de estar a los pies de su maestro, de su Señor y escuchar su palabra. Es interesante porque muchas veces podemos estar leyendo su palabra o escuchando su palabra, o tal vez estamos aquí sentados, pero nuestra mente no está poniendo atención a las palabras de Dios. Tal vez puedes estar aquí, pero tu mente está pensando en las 1000 preocupaciones, tareas, pendientes, trabajo, pagos y cosas que debes de hacer. Y toda esta fluidez de pensamiento que tienes al escuchar o al leer la palabra de Dios te impide verdaderamente escuchar lo que Dios tiene que decir y que su palabra transforme tu corazón. Porque tal vez estamos aquí, pero estoy pensando en el trabajo. Tal vez estoy aquí, pero estoy pensando en los hijos, en la escuela, en la tarea que no han hecho, en los quehaceres que no se han hecho, en los pagos que hay que hacer. Pero es necesario que adoptemos la posición de María y decir, cuando es momento de escuchar al Maestro, es momento de escuchar a Jesús. Es momento de poner atención. Es momento de dejar mis ocupaciones, abrir mi Biblia, hincarme, postrarme y estar a los pies de mi maestro. Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 46. Dice Jesús: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Jesús está aquí comparando a alguien. Está diciendo, a aquel que me dice Señor, Señor, es necesario que escuche y que obre. Es necesario que escuche y que obre. ¿Por qué me llama Señor, Señor y no hace lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Al hombre que fundó su casa sobre la roca.
Eso es importante porque aquel hombre no solamente escuchó, aquel hombre también hizo. Aquel hombre no solamente escuchó la palabra de Jesús, sino que también fundó una casa. Pero esta casa estaba fundada sobre la roca que era Cristo. Estoy segura que María no solamente estaba escuchando, sino que estaba por poner en práctica lo que ella había escuchado. Y es necesario, mis hermanos, que aquellos verdaderos discípulos de Jesús, aquel verdadero creyente, no solamente venga a escuchar la palabra, no solamente pase tiempo en su casa escuchando la palabra, sino que la ponga en práctica. Porque en la práctica es cuando se edifica sobre la roca. Porque más adelante dice Jesús, el que escucha y no hace, es el que construye sobre la arena. Así que es necesario, mis hermanos, en nuestras prioridades, de escuchar y obrar y fundar nuestra casa sobre la roca. Yo te quiero hacer una pregunta hoy, ¿sobre dónde está fundada tu casa? ¿Sobre dónde está fundada tu casa? No me vas a decir que aquí en el centro, estamos hablando de nuestra casa aquí en Tuxpan. ¿Sobre dónde está fundada tu casa espiritual? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Lucas 8:21, por favor. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Los hermanos de Jesús espirituales, los hermanos espirituales de Jesús son aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Hay dos etapas en esto. La primera etapa es escuchar. La primera etapa es tal vez venir y escuchar la palabra de Dios o estar en tu casa, tener tu tiempo de devocional, leer tu Biblia y escuchar la palabra de Dios. Esa es la primera etapa. Pero es necesario otro paso. No solamente de escuchar, es necesario hacer. Porque los hermanos de Cristo son aquellos que escuchan, pero que también hacen. La prioridad de nuestras vidas no solamente es escuchar, es también hacer. Los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Ciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y ya los escuchamos, ¿ahora es necesario hacer? El problema es que muchas veces nos quedamos en este primer paso. Ya los escuché, ya me los aprendí, ya me los sé, pero no se quede ahí. Dice la palabra, el que oye y el que hace. Hay quienes solamente oyen. Hay quienes hacen mal porque no oyen. Pero hay aquellos que oyen y que hacen. Que oyen y que hacen. Y aquellos creyentes que oyen y que hacen pueden obrar porque el Espíritu Santo está en ellos. Eso lo sabemos, lo hemos estudiado ya mucho. Vamos a Lucas 11, versículo 28. Y él dijo, Jesús, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y cuando hablamos de guardar la palabra, no estamos hablando como si dijéramos voy a guardar mi teléfono y lo pongo en la gaveta o en un mueble y le cierro, ya no lo veo en el resto del día. No. Cuando hablamos de guardar la palabra de Dios, la pongo por obra, la practico, la vivo, porque de esta manera me estoy recordando, la estoy guardando. Porque si solamente la pongo en una gaveta, le cierro, ya no la vuelvo a ver, no la voy a recordar. Se me va a olvidar.
Por eso es necesario que el bienaventurado solamente es aquel que oye y que la guarda, la pone por obra. Es necesario, mis hermanos, cuando la palabra de Dios dice que María oía. Esta palabra en el griego sugiere que estaba de continuo, constantemente escuchando. No que solamente escuchó las primeras 2 palabras y ya se fue. A veces nos pasa eso, ¿verdad? Estamos escuchando, estamos enfocados 1 minuto, 2 minutos y ya, nos vamos. Pero María no estaba haciendo eso. María estaba constantemente oyendo la palabra de Dios, constantemente escuchando lo que su maestro tenía que decir, constantemente prestando atención a las palabras de su maestro, constantemente enfocada en lo que Jesús tenía que decir. Y esa es nuestra necesidad, estar constantemente escuchando la palabra de Dios, la obra de Jesús, lo que nuestro maestro tiene que decir, estar constantemente enfocado en su palabra, constantemente prestando atención a lo que nuestro Señor quiere decir. Hay una parábola que todos conocemos, la parábola del sembrador. En esta parábola hay un sembrador que está aventando semillas. Unas caen sobre las piedras, otras caen sobre el camino, otras caen sobre las espinas, pero hubo semillas que cayeron en la buena tierra. Y fijémonos cómo Jesús describe la buena tierra. Vamos a Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra que oída y dan fruto con perseverancia. La buena tierra son aquellos que retienen la palabra oída y dan fruto. ¿Qué quiere decir esto, que dan fruto? Que la pusieron por obra, la pusieron en práctica, dio fruto, creció en ellos. La palabra de Dios no regresa vacía. La palabra que fue sembrada en el corazón del hombre no regresa vacía. No da frutos muertos. No da árboles sin fruto. La palabra que es sembrada en el corazón del hombre da fruto. Produce obras. No lo hacemos por nuestros méritos, lo hacemos porque es un fruto de lo que Jesús, su Espíritu, ha hecho en nuestras vidas. Te hago otra pregunta. ¿Qué clase de tierra eres? ¿Es de la tierra llena de piedras? ¿Es de la tierra en el camino? ¿Es de la tierra que está con muchas espinas y ahoga la semilla? ¿O es la tierra fértil, buena, que recibe la palabra con gozo, la guarda y produce frutos? Esta enseñanza de no solamente escuchar la palabra, sino obrarla, ponerla en práctica, eso nos lo dice en toda la Biblia. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago nos está exhortando y nos dice, no seas solamente un oidor, no solamente seas espectador, no solamente te sientes, escuches, no solamente abras tu Biblia y que se te olvide. No, es necesario ser hacedor, es necesario poner en práctica, es necesario hacer, vivir lo que la Biblia dice. Porque de esta manera glorificamos a Dios en nuestras vidas. De esta manera estamos guardando la palabra.
De esta manera estamos demostrando que nuestra prioridad es escuchar lo que dice nuestro Maestro. ¿Cómo puedo decir yo que mi prioridad es estar en los pies de mi Señor y escuchar su palabra si se me olvida? Si la escucho, como le decimos a nuestros hijos, ¿verdad? Me entra por aquí, me sale por acá, salgo y se me olvida. No la pongo por obra. ¿Cómo podemos decir que esa es nuestra mayor prioridad si no somos hacedores de la palabra? Hacer la palabra, vivir la palabra, ponerla por obra, no es lo que te va a salvar. Eso lo entendemos y lo sabemos. Somos salvos por gracia, por la obra de Cristo. Hacer la palabra, vivirla, ponerla por obra, demuestra que efectivamente Cristo nos ha salvado y que efectivamente estamos enamorados, viendo, contemplando como David la hermosura de nuestro Dios, y al contemplar la majestad, santidad y grandeza de nuestro Señor, no nos queda más que obrar, más que hacer y servir. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer cuando nos postramos delante de nuestro Señor? Lo admiramos, lo contemplamos y podemos ver la grandeza de su ser. ¿Qué más podemos hacer sino levantarnos y decir: envíame, envíame, yo voy, yo hago? María entendió que la máxima prioridad para un creyente es oír la verdad que ha venido del cielo. María entendió que su máxima prioridad, lo más importante en su vida, lo más importante para ella era oír, escuchar las verdades del cielo, las verdades divinas de Dios. Te pregunto, tú estás aquí, tu mente y corazón, ¿dónde están? Tú estás aquí, tu mente y corazón, ¿en dónde están? ¿Están atentos a lo que Dios está diciendo? ¿O estamos afanados, preocupados y angustiados por tantas cosas que hay en esta vida? Eso nos lleva a nuestro segundo punto: preocupación. Ya hablamos de la devoción que María tenía hacia Jesús, de la gran prioridad que tenía María por escuchar las palabras de su Maestro. Pero desgraciadamente, tristemente, a los creyentes constantemente se nos olvida esa prioridad y nos envolvemos en tantas preocupaciones. Constantemente al creyente se le olvida la gran prioridad que es escuchar a su Maestro, que es oír, buscar de su Maestro, y se envuelve, es arrastrado por tantas preocupaciones o quehaceres o tareas que hay que hacer en esta vida. Ahora es importante mencionar que Marta, al servir a Jesús, al preocuparse por hacer las tareas que se tenían que hacer, no estaba mal, es correcto. La Biblia habla que nosotros debemos ser hospitalarios con todos. Lo podemos ver en Romanos, lo podemos ver en Hebreos. En Hebreos dice que es por la hospitalidad de algunos hasta han recibido ángeles en su casa. El error no es hacer los pendientes o el quehacer. El error es olvidarse de tu prioridad. El error no es que trabajes, no te estoy diciendo que dejes de trabajar. El error es olvidarte de cuál es tu prioridad todos los días. El error es preocuparte, afanarte y olvidarte que Jesús, que Dios es todopoderoso y que Él escucha cada oración que damos.
El error no es preocuparse por los pagos de mañana. El error es olvidarte que aquel que te sustenta es aquel que te provee. Porque muchas veces estamos preocupados y es normal, es algo del ser humano. El problema es que nos olvidamos de Dios. Y es lo que pasa con Marta. Vamos al versículo 40, por favor. Lucas 10, versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta, mientras María se preocupaba por escuchar a Jesús, Marta se preocupó por el quehacer. Marta se afanó por las tareas que tenía que hacerse. Marta se concentró en el quehacer, pero se olvidó de su maestro. No sé cuáles eran las costumbres en la cocina o en el quehacer judía en aquellos tiempos. Me imagino a Marta como la mamá mexicana cuando hay fiesta en la casa. Todos hemos ido a cumpleaños en la casa, ¿verdad? O visitas. Normalmente el esposo pues está ahí en la mesa, a gusto, ¿verdad? Comiendo botana, ¿verdad? Y la pobre mamá, ¿cómo está? Con una mano en el sartén, otra mano en el lavabo, otra mano acá arriba, otra mano acá abajo. Y vemos esa escena. Y yo me imagino esta escena con Marta, preocupada del pan, preocupada de la bebida, preocupada de que esté limpio, preocupada de que esté todo perfecto para Jesús. Y eso es algo bueno, querer servir a Jesús. Eso es algo bueno y es algo que podemos admirar de nuestras esposas o mamás o abuelas. Pero la cosa es que en esa casa había un invitado muy especial. Y Marta estaba tan atareada, tan preocupada, tan afanada, que dejó de escuchar a su maestro. Dejó de poner atención a las palabras de su maestro. Y ella se empezó a concentrar en la comida, en el quehacer, en la barrida, en la trapeada, no sé. Pero dejó a un lado a su maestro. Y muchas veces podemos adoptar esta actitud. Es que tengo mucho trabajo, que no tengo tiempo de orar o de leer o de escuchar a mi Señor. Es que tengo mucho que hacer y no me da el tiempo de buscar de Dios. Es que tengo muchos pendientes, tengo que llevar a los niños a la escuela, tengo que ir al trabajo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y no me da tiempo de buscar al Señor. Es que Kevin, si tú supieras lo que estoy viviendo en estos momentos, por las circunstancias en las que estoy pasando, mis hermanos, yo sé que la vida no es tan fácil. Yo sé que a veces uno se cansa, uno se fastidia y uno se frustra, pero nada de estas cosas debe ser más importante que poder sentarte y decir: Señor, ¿qué me quieres decir hoy? No hay una tarea más importante que ocupe el lugar de nuestro Señor. No hay enfermedad, no hay frustración, circunstancia, hijos, esposo o esposa o tarea o trabajo que importe más que sentarte a escuchar a tu Señor. Nuevamente, no estoy diciendo que dejes de trabajar, no estoy diciendo que dejes a tu esposo y no le hagas de comer, no estoy diciendo que no ayudes en la casa, esposo. Estoy diciendo que ninguna tarea, ninguna de nuestras grandes tareas es más importante que tomar un tiempo, escuchar a nuestro Señor, ya sea leyendo la Biblia, ya sea hincándote en tu cuarto, humillándote delante de Dios y buscar de Él. Muchas veces el hombre es fiel en su trabajo.
Si te dicen, tienes que llegar temprano, llega temprano. Si te dicen, te vas a tener que quedar tarde, no hay problema, me quedo tarde. A veces el hombre es muy fiel en su trabajo y eso es algo bueno. A veces el hombre es muy fiel en su hogar. Mujeres y hombres, ¿verdad? Que se desvelan recogiendo, que se esfuerzan por tener la casa limpia, la ropa limpia, los muebles limpios, y eso es algo bueno, mis hermanos. Hay gente que es fiel en la iglesia, que las obligaciones que tiene en su iglesia, las responsabilidades que tiene, las hacen con amor y las hacen con excelencia, y eso está perfecto, excelente. Pero es necesario que sobre el trabajo, sobre la casa y sobre la iglesia seamos fieles al Señor. Seamos fieles al Señor, porque nos podemos ocupar de mucho trabajo y olvidarnos. Nos podemos ocupar de mucho quehacer en la casa y olvidarnos. Y también nos podemos ocupar en mucho ministerio y olvidarnos. Nada, no podemos permitir que nada tome el lugar de Dios. No podemos permitir que nada nos quite de ser fieles a nuestro Señor, de buscar de Él, de huir de Él y de poner por obra lo que Él nos ha dicho. Vamos a Deuteronomio 8:3, por favor. Te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esas fueron las palabras que dijo Jesús cuando fue tentado. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Muchas veces podemos pasar por hambre, podemos pasar por escasez. Aún en esos momentos no podemos olvidarnos, ser fiel a nuestro Señor y recordar que Él es nuestro primer lugar en nuestra vida. Muchas veces el hombre quiere buscar sentirse pleno en otras partes. Muchas veces el hombre quiere buscar la plenitud, sentirse saciado, sentirse bien en otras partes. Trabajo, mujeres u hombres, según el caso. Sexo, alcohol, drogas, pornografía, cosas materiales, amigos. Pero hay que recordar que el hombre no solamente vive del pan, no solamente vive de la amistad, del trabajo, Él vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tal vez hoy en día estás pasando circunstancias difíciles y te sientes desesperado y te sientes afligido. Recuérdate que vives por lo que sale de la palabra de Dios. Por eso es necesario que aquella persona que se siente deprimido, que aquella persona que se siente desalentado, busque aliento y busque alivio en Dios, en su palabra, porque eso es lo que le da vida a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, tú puedes querer encontrar vida en muchas cosas. Puedes tratar de tener vida y encontrar vida en tantos vicios, en tantas cosas que el mundo ofrece, pero solamente hay uno que da vida y vida en abundancia, y ese es Dios, a través de su Hijo y por medio de su Espíritu. Vamos a Mateo 6:25. Vamos a leer hasta el 33. Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Mirad las aves del cielo que no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir una estatura a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es la misma idea. No te afanes. No olvides tu prioridad. No te afanes en el quehacer de la vida, en las tareas de la vida. No te olvides que tu prioridad, lo más importante, lo primero que debes de hacer es buscar a Dios, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir. No está diciendo simplemente quédate acostado y no hagas nada. No, dice primeramente buscar. Lo primero que debes de buscar, lo primero que debes de hacer, tu primer amor, tu primer pasión, tu primer deseo, tu primer anhelo, tu primera necesidad, que sea buscar de Dios, porque Él es el que te suple el alimento, quien te sustenta día con día, quien te da fuerzas para seguir, quien te da esperanza para vivir, quien te da el ánimo para estar alegre aun cuando estás pasando por circunstancias difíciles. No te olvides de buscar de Él. Yo sé que aquí en nuestro bello país, México, a veces los trabajos no pagan como uno quisiera. A veces la cartera no rinde como uno quisiera. A veces uno no vive como uno quisiera. Pero sobre todas estas cosas, más que afanarnos, debemos de buscar más a Dios. Más a Dios, porque este mundo es temporal. La ropa se acaba, el alimento se echa a perder, la casa se cae, pero Dios permanece. Dios permanece. Quisiera terminar con Hechos 20:32 y voy a dar otra cita más adelante. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Somos encomendados a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Cuál es tu mayor anhelo en esta noche? ¿Cuál es tu mayor sueño? ¿Cuál es lo que al levantarte dices, sabes qué, hoy estoy cansado, pero me voy a levantar? ¿Cuál es el motor de tu vida para continuar? ¿Cuál es la meta que tienes por alcanzar? Fíjate, mi hermano, que Dios me dio la oportunidad de vivir en los Estados Unidos y tener buen trabajo y de tener buen carro y buena comida y buena ropa. Te digo algo, ahora estoy aquí y como mejor. No por el costo de la comida, sino porque tengo a mi familia conmigo. Hoy visto mejor. No por la marca de la ropa, sino porque he entendido que la gracia de Dios es la que me ha cubierto. Y aunque a lo mejor hoy en día no hay carro, a lo mejor hoy en día no hay lujos, mis hermanos, hoy en día hay Dios. Y la prioridad es la misma.
Uno trabaja, uno se esfuerza y uno sigue hacia adelante, pero en el trayecto, en el camino, en el transcurso, nunca te puedes olvidar de apartar tiempo, de sentarte y escuchar lo que tu Maestro, tu Señor, tu Salvador tiene que decir. Así que repito la pregunta: ¿cuál es tu sueño, tu prioridad, tu meta hoy en día? Todos tenemos metas, casas que queremos hacer, carreras que queremos terminar, proyectos que queremos comenzar y terminar. Pero ¿cuál es la mayor meta, sueño y prioridad en tu vida? Cuando mueras, dirás: fui exitoso, ¿por qué? Porque construiste tu mansión, porque hiciste lo que quisiste, porque cumpliste todas tus metas, y eso es bueno, no me malentiendan. Pero yo he entendido, mis hermanos, que el hombre exitoso es exitoso no por lo que consiguió en esta tierra, sino porque a quien sirvió en esta tierra. Tú puedes morir en paz sabiendo que fuiste exitoso, no por lo que juntaste en esta vida, sino por los tesoros que te esperan en la otra vida. Como les dije, hubo un tiempo en que tuve una camisa negra, bonita, me la acaban de regalar, me encantaba. Al día siguiente, una mancha de cloro. La ropa se termina. La ropa que tenía hace 2 años, no sé por qué misteriosamente se encogió y ya no me queda. ¿Por qué? Porque la ropa se termina. Ya va a llegar septiembre. ¿Septiembre qué es? Mes de los temblores. El año pasado se nos estaba cayendo aquí el atrio y la iglesia en el atrio. ¿Por qué? Porque todo lo construido por el hombre, solamente Dios dice cuándo lo derrumba. Y muchas veces compramos mandado y el refri está rebosando. Y para el viernes, zanahorias echadas a perder. Comida que no se comió se tiene que tirar. ¿Por qué? Porque todo perece en ese mundo. Todo se termina y todo se acaba. Lo único que perdura es la palabra de Dios, Dios mismo, su Espíritu, la obra que comenzó Él en ti. Así que tu prioridad, nuestra prioridad, mis hermanos, no debe de ser lo material, lo económico, los quehaceres o los afanes de este mundo. Nuestra prioridad siempre debe de ser nuestro Dios. Pongámonos de pie en esta tarde, mis hermanos. Así que hoy hago la misma pregunta. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu mayor anhelo? Si tu mayor anhelo dices, es conocer más y más a Dios. Si tú dices, mi mayor anhelo es poder escuchar la voz de mi Maestro, escuchar su palabra y hacer su palabra. Te invito a que levantes tu voz, levantes tus manos y digas lo que cantamos. He probado y quiero más. No me quiero conformar. Tal vez dices tú, bueno, Kevin, ya tomé discipulado 1, toma el 2. Tal vez dices, ya terminé el 2. Sigue buscando. Ya leí la Biblia 2 veces de pasta a pasta, léela una tercera vez. Que créeme que Dios seguirá hablando cada vez a tu vida. Porque su palabra es una fuente inagotable. Así que te invito a que cierres tus ojos y cantes y adores. Y le digas al Señor, Señor, quiero enamorarme más de ti, Señor.
postrarme a adorar cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído. Me asombro de ti. Y no me quiero conformar. Y he probado y quiero más. Y no me quiero conformar. Y he probado y quiero más. Yo quiero enamorar.